la guía del Museo del Artista Fallero. Se trata de una obra editorial, un testimonio eminentemente gráfico de nuestro trabajo que es efímero. Sabéis que el nuestro es un museo didáctico, que muestra al visitante todo el proceso de construcción de una falla, un trabajo artesano y artístico, laborioso y singular. El museo recoge una selección de ninots rescatados de fallas grandes e infantiles de diferentes épocas, en los que se puede contemplar las diferentes maneras de trabajar y los diferentes estilos creados por los mejores artistas falleros de la historia. La guía del museo que presentamos reúne una muestra de estos ninots mediante una detallada fotografía y acompañados de una reseña literaria que los sitúa en términos de contenido fallero y contexto histórico y sociocultural, con el fin de que el visitante lector pueda asimilar y comprender cada una de las piezas. Es una guía sin tecnicismos, dirigida a todos los públicos, iniciados o no en el mundo de las fallas. La nueva guía del Museo del Artista Fallero ha sido editada por el grupo MPG, Mediterránea de Prensa Gráfica, y su elaboración debemos agradecerla a don Jorge Torralba, que se ha encargado de su coordinación con el gremio, a Manuel Andrés Zarapico y Julio Fontán, responsables de los textos y las fotografías, a Javier Gajate por su diseño y su maquetación, y, como no, al director de la editorial, don Braulio Torralba. El resultado de todo este trabajo es para el gremio altamente satisfactorio, ya que si bien nos enorgullece recibir visitantes, no solo valencianos, sino venidos de diferentes lugares de España y del mundo, puesto que a diario turistas, principalmente europeos, llegan hasta aquí, todavía nos satisface más que desde hoy puedan llevarse con esta guía el recuerdo de nuestro trabajo artístico, vocacional y apasionado que llevamos a cabo cada día. Y dado que hay una relación entre el gremio y nuestra editorial, bueno, pues un año pensábamos una cosa, otro año pensábamos otra, y bueno, decididamente, pues no hace mucho tiempo ya nos convocaron, arreglamos una serie de asuntos con los que siempre estamos en contacto y decidimos sacar esta guía. Teníamos en principio pensado que esto fuese para que estuviera ya presente el día 1 de mayo, para celebrarlo con la fiesta del gremio, pero bueno, las circunstancias nos aconsejaron de esperar un poquito más, y nosotros la única labor que hemos hecho es el diseño, un poco el diseño por parte de nuestros compañeros, pero realmente el cuerpo del delito, en este caso el sujeto de que es la guía, es algo que la idea surgió del propio gremio. Entonces, para explicarlo un poco cómo se ha llevado, para hablar un ratito más, pues nada mejor que Manuel Andrés Zarapico, que ha sido el que un poco con mi hijo han ido coordinando. Pero claro, este museo recibe una cantidad ingente de visitas de turistas extranjeros y gente que desconoce las fallas. Entonces había que ser muy didáctico, y esa es la primera intención de esa guía. Esa guía está escrita en un idioma, en un lenguaje claro, diáfano, didáctico, llamando las cosas por su nombre, evidentemente, pero sin entrar en tecnicismos. No es un catálogo de tecnicismos, como antes con Vicente, no estamos analizando ni la composición ni la materia constructiva de cada una de las piezas que hay dentro, sino que estamos explicando qué es lo que está viendo el espectador. La primera parte de la guía es una introducción a lo que es la fiesta del fuego, en la cual también se intenta a ese turista o a ese visitante que viene que sepa la raíz, ¿no? Un poco la raíz popular de la fiesta de las fallas. Y a partir de ahí intentamos explicar de una forma, insisto, muy sucinta y muy directa lo que son los contenidos expositivos de este museo. Los bocetos, las maquetas, las fotografías y, por supuesto, los ninots. Del boceto y de la maqueta se explica que son los pasos previos a la concepción de fallas, que os voy a contar. A ver que estáis aquí, evidentemente. Y de los ninots, pues se intenta hacer lo que por cierto, Vicente, te has olvidado de una cosa. La portada es un dibujo rescatado de Vicente Lorenzo, que ya se hizo para este museo y que se ha querido, el gremio ha tenido la voluntad de que sea la portada de esta guía, ¿no? Para el turista y para el visitante del museo. Y tenemos las fichas de los vinos, bajo una selección previa, porque evidentemente los vinos que son muchos,
sería un trabajo que quizá pues, tomará mucho más tiempo, sería más largo y más extenso, igual sí que habría que dar más a explicar. Pues bajo esa selección que se realiza de los ninots, se decide cómo contamos el ninot al visitante. Le contamos de qué está compuesto, le contamos cuántas manos han intervenido en su realización, o le contamos lo que está viendo. Porque creo que es el primer paso, y así lo pienso tanto en el gremio como nosotros. Y en una ficha os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entendáis. Las fichas, que son unos pequeños pies de página, unos pequeños textos breves que van al lado de cada ninot, te explican de una forma, insisto, muy sencilla y muy directa el contexto sociocultural en el cual se realizó ese ninot, ubicándolo en la etapa histórica dentro de nuestro país y las condiciones políticas, sociológicas, etcétera, etcétera. El artista que lo ha realizado y si se ubica dentro de su obra, pues, si la caricatura la ha cultivado más, si ha cultivado más las líneas, si ese artista hizo un punto de inflexión en según qué estilos, y luego, que creo que era lo importante para comprender que, lo que alberga este museo, el lenguaje fallero. Es decir, si se ha utilizado ese tipo de, por ejemplo, de disciplina, el cine, pues el cine, que el visitante sepa que ha sido un referente a lo largo de la historia de las fallas para sacar la sátira a relucir, o los retratos políticos, o mil cosas, la tradición valenciana, las tradiciones. Entonces voy a poner dos ejemplos muy breves. Hay una pieza de Manuel Martínez Moyá, del año 91, creo recordar, de la falla sueca Literato Azorín, que es un sofá con una familia disputándose un mando a distancia, que es la lucha por el comandamiento, no si la lucha por el mando. Vale. Contexto sociocultural. Año 1991, entrada en vigor de las televisiones privadas, comienzo del zapping. En España descubrimos lo que era hacer zapping. Antes teníamos la 1 y la 2 y ahí teníamos más televisiones. Entonces, contexto sociocultural, entrada en vigor de las televisiones privadas, el zapping. Contexto artístico, Martínez Moyá, que plantó durante muchos años, Manuel Martínez Moyá plantó durante muchos años en Sueca Literato Azorín, que fue una de sus fallas significativas, ¿no?, dentro de su carrera, y hablas de él. Y luego la sátira, el ámbito familiar, que ha servido siempre para criticar distintos aspectos de la sociedad dentro del mismo núcleo familiar. Ese es un ejemplo. O el abanico de Modesto González. El abanico de Modesto González, desde 1949, donado por el que fuera primer presidente de Fundación Fallera, si no me equivoco, y ese abanico retrata una obra conocida, una obra pictórica que Modesto la llevó a las 3 dimensiones. Eso se explica en la guía, se dice que el cuadro se llama La Vicaría, que es una reproducción realizada por Modesto González y que fue donada por el primer presidente de Fundación Fallera. Esos son los datos que va a encontrar la gente en la ficha que acompaña a cada uno de los ninots, que ha sido excelentemente fotografiado, te voy a decir, por mi compañero Julio Fontana. Y esa es la guía del Museo del Artista Fallero. Es un acercamiento a lo que hay aquí dentro y es un libro de ayuda para todo aquel que se acerque tanto a los niños grandes como a los infantiles y quiera comprenderlos fuera de su contexto, que es la falla. A veces es difícil de entenderlos, se quiere que sea una ayuda. Y el resto, bueno, lo ha dicho Vicente y lo ha dicho Braulio, ha sido un trabajo en equipo que tanto Jorge como coordinador de la obra, como Pepe, Manolo, Tony Sánchez, toda la gente que ha estado del gremio, hemos estado en continuo diálogo para llegar a buen puerto y, por supuesto, pues, con el trabajo de mi 50% que está por ahí, que está ahí en la puerta, y el otro 50%, el otro 50% aquí, que somos un 300%. El 50% de Javi, de Cajate, que es nuestro diseñador y maquetador, y por supuesto la mirada obsesiva y perfeccionista de Braulio, pues ha llegado a lo que tenéis ahí y que esperemos que sirva para que la gente que venga al museo pues pueda profundizarse con un poquito más de perfección, ¿no?, y de calor en lo que guarda. Y personalmente para mí es una